Hola Lorena, buenos días. Hola, buenos días. Hola Carmen, buenos días. Ruth, buenos días. Por fin. 33 segundos, ¿no? ¿Eh? 33 segundos. ¿Cuántos segundos? Menos, 30. Estas son 3. Ahí está, 3. 2. Ya es cosa de los que se le fue la imagen, pero ya ves, entraste bien. ¿Ahora qué hago? Pues es cosa de ellos, porque no. Si le das otra vez, no te vayas a. ¿Ves? Buenos días, Ruth. Buenos días, Carmen. Buenos días. Pero no quiero que me vean. No, ya, sí, no. No va a estar. Hola Nayeli, buenos días. Hola, hola, buenos días. Hola, hola, buenos días. Listo. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, Usita. Bueno, ya son las 10. Vamos a esperar unos minutos antes de iniciar. Espera que el resto se conecte.
van llegando poco a poco. Ujú. Buenos días a todos. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, Nico, Lupita, buenos días. Buen día, Gil. No me había dado cuenta que no me había peinado. ¿Ah? ¿Y cómo te dicen? ¿En qué? Ahora se peinó. Este es el de ¿qué, verdad? ¿Por qué no? Hola, Jorge, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿De niños? Nunca. Rosy, buenos días. ¿Quién te espantó, Red? ¿Eh? Es que tenía el mute. ¿Qué pasó? Bien. ¿Quién te espantó? Tienes cara de espantado. No, es que estoy probando la máquina, cambié de app, entonces estoy viendo si sirve. ¿Cómo están? Bien. Bueno, ya les adelanto ahí un poco, ya encontré trabajo, gracias a Dios. No, Excelente. Se Oh, qué supone bueno. que, qué se bueno, qué supone que bueno. empiezo mañana, a ver, primero Dios. Muy bien. ¿En dónde fue? Pues es un gringo que está en Estados Unidos y tiene una compañía ahí, y y es para trabajarle a un venezolano que está bueno, el cliente está ahí en Venezuela, pero pues voy a estar remoto. Ok. Buenos días. Los días. Hola, Linda, buenos Hola. días. Un gusto saludarte. Buenos días a todos. Buenos días. Hola, Lilia, buenos días. Buenos Hola, días. hola, buenos días, Nayes. Nico, pásame la receta ¿Para qué? para pintarme el pelo así. Pues es que es para desteñir, no es para pintar. Y entonces he estado con la marca equivocada. Sí, es lo más seguro. Buenos días. Buenos días. Sí. Buenos días. Buen día para todos. Buenos días, Lupita. Buenos días. Buenos días, Carlitos. Hola, Lupita, buenos días. Jorge, con agua de batería se te pone así. No. Es que me puede caer toda la peluca. No, nada más cuántos pelitos. Bueno.
porque ya la mitad la tengo. Nada más me la quiero teñir parejito. Está bueno. Ya ves cómo daña la pintura de los coches, imagínate. Por ahí te das una blanqueada, pero completa. Sí, ¿verdad? ¿Cómo estamos, Ros? Hola, buenos días. Buenos Hola, días. buenos días. Mamá, buenos días. Buenos días, Isa. Buenos días, Arturo. Hola, Lili, ¿cómo estás? Hola. Bien, bien, gracias. Buenos días, Arturo. Hola, buenos días, Gil. Tres minutos y damos inicio. Estamos esperando Ok. algunos que están entrando. Ah, qué convenio. ¿Dónde? Muy bien. ¿Tenemos la presentación por ahí? Listo. Muchas gracias. Recuerden que si tienen preguntas, si no se animan a hacerlas así abiertamente, nos pueden escribir en el chat de aquí de la aplicación o por WhatsApp a los que los hayan invitado y nosotros podemos hacer las preguntas por ustedes. Gracias, Naye. Muy bien, pues 10:10 vamos a dar inicio a nuestra reunión y precisamente a Nayeli quisiera pedirle de favor si haces una oración para iniciar nuestra reunión el día de hoy, por favor. Sí. Señor y Padre bendito, te damos muchas gracias en esta mañana porque estamos reunidos todos aquí para poder aprender un poco más de tu palabra. Te damos muchas gracias también por todas las bendiciones que tú tienes con nosotros todos los días. Y te pedimos por favor que puedas abrir nuestras mentes y nuestros corazones a las palabras que
que Gilberto nos va a compartir el día de hoy, Señor. Permítenos aprender todo esto, poderlo aplicar en nuestras vidas y poder compartir todas tus enseñanzas con la gente que tenemos cercana y con la gente que queremos que también esté cerca de ti y disfrutar de todas tus bendiciones, Señor. Cuídanos y permítenos tener una mañana agradable, Señor. En el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy es la última charla que tenemos sobre el tema pues de las relaciones de pareja y quisiéramos terminar con esto que es el perdón. No significa que sea la última mensaje de la iglesia, vamos a seguir continuando con otros temas, pero del perdón es algo que vamos a ver los puntos generales, pero la verdad es que hay mucho que decir al respecto. Recuerden que lo estamos enfocando hacia la relación de pareja, pero no necesariamente el perdón es solamente para la pareja, aunque es a la que más frecuentemente tenemos que perdonar tal vez. Pero, pero es importante tomar esto en cuenta en nuestras vidas. Es algo que te va a permitir tener paz. Y quisiera comenzar con ese versículo que tenemos ahí, que dice, el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Proverbios 17:9. Bueno, ¿qué pasa con ese padre que no nos brinda elogios o que no nos brindó elogios o con esa madre dura, exigente, perfeccionista a la que nunca pudimos complacer? ¿Qué pasa con esas personas que se dedicaron a criticarnos y a juzgarnos? Con ese jefe que nos despidió injustamente y sin motivo, o aquella persona que resultó no ser tan de confianza como nosotros habíamos pensado. ¿Qué pasa con todas esas heridas que llevamos a veces ahí cargando, ¿no? Todo esto y mucho más, todas estas heridas que pueden causar daño en nuestra vida emocional. Quedamos resentidos, hablamos en contra de ellos, les damos la vuelta y pensamos continuamente con amargura acerca de cómo poder desquitarme. La idea de desquitarnos nos obsesiona. Quisiéramos causarles el mayor daño posible o tal vez solamente les pagamos con nuestro desprecio. Pero en realidad la mejor manera de sentir alivio de todas esas heridas que hemos tenido no es la venganza, sino es el de perdón. Es el remedio más poderoso que podemos encontrar. Y vamos a la siguiente diapositiva. ¿De dónde viene la palabra perdón? Bueno, perdón viene de una palabra griega, ¿no? Que además tiene la denotación de despido o liberación. Cuando perdonamos, nuestros sentimientos dejan de ser presa de la persona que nos lastimó. Esto lo pueden ver, esta es una frase de Robin Carcijan, que es autora del libro El Perdón, audaz alternativo para la paz del corazón, ¿no? Entonces, ustedes recuerdan, ella es una mujer que logró perdonar a su violador y después escribe un libro acerca de esta experiencia. Una persona que se sobrepuso al maltrato emocional que sufrió en su niñez expresa que el perdón nos libra de la pesadilla de estar sujetos a la voluntad del otro y nos permite vivir en paz. Si perdonas, es más grato que guardar rencor, que vivir angustiado. Ahora, si el perdón es tan bueno, ¿por qué hay tantas personas que guardan tantos resentimientos? ¿Por qué no optar por el perdón? Bueno, una de las razones es que nos cuesta trabajo perdonar porque el rencor que sentimos compensa la impotencia que experimentamos cuando nos han herido. La gente que se siente llena de coraje, de enojo, se siente dueña de la situación y eso compensa el sentimiento que le causó la herida. Es algo difícil emocionalmente hablándolo, pero
así funciona la psíquica. O sea, no es la mejor alternativa, pero sí funcionamos muchas de las veces, ¿no? Una persona, escribe un autor acerca del perdón, dice que una persona infunde una sensación de poder mucho mayor porque se devuelve un poco la posibilidad de elegir al sentir rencor. No importa si el ofensor es culpable o no, el que yo sienta rencor es algo que me ayuda en esa impotencia que tuve en el momento en que fui herido. Otro motivo para negar el perdón es que nos parece que si otorgo perdón me voy a ver débil y voy a admitir que me rindo. Hay quienes creen que perdonar significa aceptar que uno estaba equivocado y que el otro es el que tenía la razón. Pero no se trata aquí de excluir de responsabilidad a quien nos agravia. Se trata de arrancarnos el puñal de las entrañas. Perdonar libera a esa mujer que ha guardado rencor acerca de su esposo durante tanto tiempo, al empleado que está dolido por haber sido despedido injustamente, por no haber recibido el ascenso que según él merecía, al pariente que está ofendido por los comentarios de la familia, o aquel que sufrió la indiscriminación de sus amigos y que se siente defraudado. En la mayoría de los casos, las personas ni siquiera están enteradas de la desdicha que tú sufres, mientras corre por ti la amargura. El ofensor está como si nada, ni siquiera se entera de que tú estás padeciendo eso en tu vida emocional. Y eso afecta a tus relaciones. Perdonar beneficia lo mismo al cuerpo que al alma. Hay algunos estudios al respecto y se sabe que revivir continuamente el acto en el cual tú fuiste ofendido o fuiste humillado, donde fuiste maltratado física o emocionalmente, cada vez que lo repasas, eso ocasiona una carga extra de estrés. El solo recordar el incidente nos llena a veces de enojo, de tristeza, de impotencia, y es una sobrecarga al corazón. Ese estrés causado por esos sentimientos negativos provocan problemas de hipertensión, por ejemplo, cardiopatías coronarias, colitis y algunas otras afecciones. Mientras que para causar una herida se requiere solamente unos minutos, perdonar suele ser algo mucho más prolongado y más difícil. Hay una doctora que escribe un tratado acerca de esto, que se llama Michelle Nelson. Ella es psicoanalista, maestra en la Escuela de Medicina de Virginia. Y ella dice que al principio, cuando estamos en ese proceso, al principio experimentamos sentimientos negativos como rabia, tristeza, deseos de venganza. Más adelante tratamos de comprender lo que sucedió o de considerar las circunstancias de lo que sucedió. Finalmente aprendemos a ver con nuevos ojos a la persona que nos hirió. Así el ofensor se convierte a nuestros propios ojos en un ser equivocado, débil, enfermo o ignorante. Pero nos quedamos ahí. Y esta no es una actitud de perdón. Algunas personas incluso llegan a justificar a su ofensor, a su agresor. Sin embargo, no dan el paso hacia el perdón. Mientras no llegues a ese punto, no podrás superarlo. Y el proceso resulta más difícil. Y es más difícil para quienes sufrieron daños desde niños, porque esas heridas pueden durar años en nuestra vida. Cuando tú has sido herido desde pequeño, te cuesta más trabajo otorgar perdón. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Si tú quieres incorporar el perdón en tu vida, debes comenzar por estos puntos que te vamos a decir y te van a ayudar. Número 1, practica con las ofensas menores. Perdona a las personas que tal vez te dieron mal el cambio y les faltaron ahí unas cuantas monedas, ¿no? Pues, perdónalo. O perdona a la persona que se te cierra en el periférico de forma brusca, inesperada, y en vez de utilizar el claxon, di
te perdono, hermano mío. ¿No? Cuesta difícil. A veces mis hijos me hacen burla por eso, pero bueno. Esto puede ayudar para prepararnos con cosas mayores. ¿Por qué? Porque estamos ejerciendo, estamos fortaleciendo mi voluntad de decidir perdonar. Y puedo comenzar con cosas muy sencillas para ir fortaleciendo esa voluntad de decisión. Porque a final de cuentas, el perdón es una decisión. No tiene que ver con las emociones. ¿Afecta nuestras emociones? Sí. Pero la decisión de perdonar es eso, un acto de voluntad. Número 2. Vamos a la siguiente. Número 2. Libérate de los malos sentimientos. Desahoga la ira que tienes, o la desilusión o la tristeza que tienes. Hazlo con un buen amigo que sea imparcial, o hazlo con un consejero profesional. Pero el simple hecho de que alguien te escuche desahoga muchas de las emociones negativas que estás sintiendo y te permite liberar esos deseos de querer hacer algo en contra del otro. Nos ayuda, por lo tanto, a no cometer errores que nos lleven a la venganza. Además, si tú sigues sintiendo esto, si tú sigues permitiendo esos sentimientos, tú estás dañándote a ti mismo. Por eso es importante desahogar lo que está pasando. Si sientes coraje, bueno, pues a lo mejor le puedes dar un golpe a la almohada. O si te sientes triste, pues escribe una carta. Esto es una muy buena terapia. Escribe lo que ha pasado. Pon los hechos y luego lo que te hace sentir esto que sucedió. Eso te ayuda a desahogar también mucho. Pero evita por todos los medios las expresiones de ira negativa o acciones peligrosas, como conducir con temeridad o azotar las puertas o romper las cosas, insultar a la gente. El rencor que llevas dentro, tarde o temprano se puede manifestar. Y normalmente lo hacemos con enojo, con coraje, con aquellos que ni siquiera culpa tienen en el asunto. 5. Diapositiva 5, por favor. Vamos al punto 3. Habla o escribe con la persona que te hirió. Y hazlo de manera objetiva. ¿Y a qué me refiero con esto? Habla de los hechos, no de lo que no te conste. Si vas a hablar de los hechos, habla de los hechos tal como se dieron. Y al final, habla de cómo te hace sentir eso. Si te enfocas solamente en los hechos, entonces van a pelear buscando quién tiene la razón. En cambio, cuando te enfocas también en los sentimientos, de cómo te hace sentir esa situación, es más fácil buscar alternativas de solución. Entonces, describe lo que ocurrió tal como lo hayas percibido, pero sin culpar, sin juzgar a nadie. Escribe. Siempre hazlo en primera persona, porque tenemos la tendencia a acusar, a señalar. No, hazlo en primera persona. Explica de qué manera te afectó el comportamiento del otro. Expresa tu deseo, pero también escucha el deseo del otro. Además, esto te va a ayudar a ver de una forma diferente la problemática y te va a ayudar a entender las razones también del otro. Siguiente diapositiva. 4 consejo práctico. Escucha y sé comprensivo. Recuerda que no hay personas perfectas. Escucha sin interrumpir. Al proceder así, comienzas a entender también la perspectiva de la otra persona, como decíamos, y nos ayuda a ser tolerantes. Y eso te puede conducir a que sea más fácil concederle perdón. Entonces, busca la manera, busca la forma de poder acercarte con esa persona. Y si ya no es posible, pues escríbele una carta o escríbelo. A lo mejor esa persona ya no está. Bueno, hay formas que se pueden aplicar a fin de que puedas desahogar lo que sientes y poder otorgar el perdón de todos modos. Al final comentaré algo al respecto, ¿no? Escucha y sé comprensivo. No hay personas perfectas.
y podrás darte cuenta que tú también has cometido errores y que tú también en un momento dado necesitas que te otorguen perdón. Quinto, no creas que perdonar significa olvidar. De ninguna manera. Hay muchas personas que asocian el perdón con el olvido. Es que si no lo olvidas no puedes perdonar. No, no es cierto. Son dos cosas diferentes. Y gracias a Dios que no olvidamos lo que sucedió. Lo que sí podemos hacer al perdonar es librarnos de los sentimientos negativos que nos causa la herida. Cuando puedes recordar algo y ya no llorar o ya no sentir coraje por eso, es que lo has superado. Pero recordar nos ayuda a evitar que volvamos a ser lastimados o nos ayuda a no lastimar a otros de la misma manera. Evita que volvamos a cometer el mismo error o evita que me expongan nuevamente a que me lastimen. Entonces, perdonar no significa olvidar. Son dos cosas diferentes. Y te aconsejo una cosa, no lo olvides, aprende de ello. 6, consejo número 6. Mira al futuro. No esperes para hacer algo. No esperes para poder hacer hoy lo que tengas que hacer. El perdón, como decíamos, es una decisión, es un acto de la voluntad. No esperes a que sea demasiado tarde, a que pasen los años, a que los ánimos se enfríen, pero tus sentimientos sigan ahí guardados, generando amargura y resentimientos. Si tú te esperas, puede ser que cuando tú decidas hacerlo, ya sea demasiado tarde y ya te encuentres ante un matrimonio destruido, una relación de hogar, de familia desvanecida, a lo mejor con relaciones que ya no puedes restablecer. No esperes, hazlo pronto. Entre más pronto abordes el tema, más pronto podrás encontrar solución y más pronto podrás sanar de las heridas que te causaron. No esperes. Recuerda, esto es algo que te puede seguir el resto de tu vida si no haces algo al respecto. Entonces, es importante tomar acción lo más pronto posible. 7. Busca a Dios. ¿Por qué es importante buscar a Dios? Porque Dios tiene el ejemplo perfecto del perdón. El perdón más sincero, incondicional que existe es el perdón que Dios te otorga. La Biblia dice que Cristo murió por nosotros cuando aún nosotros seguíamos siendo pecadores. Es decir, que Dios se anticipó y vio nuestra necesidad de perdón y previó esto en Cristo Jesús. El perdón de Dios está listo para que tú lo puedas tomar. Él no está esperando a que llegues a pedir perdón. Él ya lo tiene listo para que tú lo tomes en el momento en que tú decidas hacerlo. Y todos nosotros, como lo hemos dicho desde el principio de estos mensajes, no somos perfectos. Y necesitamos el perdón de Dios, porque mucho o poco, grande o chiquito, todos hemos cometido cosas que van contra la ley de Dios. Por eso la Biblia dice que por cuando todos pecaron están destituidos, subraya eso, destituidos de la gloria de Dios. Y Dios, viendo nuestra condición, decidió hacer algo al respecto y proveyó el perdón a través de Jesús. Precisamente en estos días de diciembre vamos a celebrar la Navidad, ¿no? Bueno, que sabemos que Jesús no nació en diciembre, pero bueno, es la fecha que se estableció para esto. Y lo que celebramos es precisamente que llegó el Salvador, a través del cual tenemos el perdón de Dios. Así que si tú quieres experimentar verdadero perdón, ese solamente lo encuentras en Dios y a través de Jesús. Dice en el libro de Isaías, en el capítulo 1,
Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si tus pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa es la oferta que Dios te ofrece a todos aquellos que necesitan su perdón. ¿Y qué otro beneficio hay a través de esto? Pues que no solamente te perdona, te adopta como su hijo y te brinda todas las bendiciones que como hijo tienes derecho. Así que si quieres saber cuál es el perdón más grande, pues es ese perdón que no solamente te otorga Dios como un acto de misericordia y de bondad y de gracia y de amor, sino que además te trae beneficios a tu vida. Porque al establecer nuevamente tu relación con Dios, tu vida cambia. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, dice la Biblia. Así que no solamente te perdona y te dice, ándale, ya sí, ok, te perdono, vete en paz. No, te perdona y además te otorga muchos otros beneficios. Quiero ilustrar esto con dos experiencias que yo tuve. Voy a ir primero a la más reciente. Hace algún tiempo, en una ocasión, creo que esto lo he comentado con algunos miembros del grupo, me senté a un lado de una de mis hijas y la quise abrazar y ella con cierta incomodidad y molestia, no estaba en su mejor momento en ese instante, y entonces me rechazó y me hizo para allá. Y eso me dolió mucho y reaccioné con enojo. Calmadas las emociones, me puse a analizar por qué me había afectado tanto y entonces me di cuenta que yo no había perdonado a mi madre por sus maltratos. Mi madre era una mujer muy, muy difícil, muy dura y muchas veces me maltrató, me golpeó, me insultó, me humilló y yo llevaba eso guardado. Entonces entendí que algo tenía que hacer al respecto y efectivamente lo hice. Fui a su tumba, porque ella murió cuando yo tenía 12 años. Fui a su tumba y le dije, madre, yo no sé por qué tú reaccionas así conmigo. A lo mejor era tu manera de mostrarme amor. A lo mejor era tu manera de prepararme para la vida. A lo mejor era tu manera de desquitar muchas cosas que tú también traías guardadas. Pero hoy vengo a perdonarte y voy a aceptar que de alguna manera tú me amabas. Tal vez de forma equivocada. Hoy te perdono por eso y voy a aceptar que me amaste. No saben lo liberador que fue eso. Fue algo que transformó mi vida. Y la segunda vez, aunque fue más tiempo más atrás, el otro perdón que realmente transformó mi vida fue el día que yo me convertí a Cristo. El día que yo entendí que el perdón de Dios estaba listo para mí. Y en el momento en que decidí aceptar ese perdón, ese día mi vida cambió. Ese día fue diferente. Sentirme aceptado por Dios, sentirme perdonado por Dios, fue algo que cambió mi vida desde ese momento cuando yo tenía 17 años hasta la fecha. Ha influenciado en muchas de mis decisiones. Esos son dos ejemplos que tengo para mostrarles lo importante que es el perdón. Así que si hay cosas que aún te están lastimando, si hay cosas que aún te duelen, si hay cosas que aún te causan tristeza, perdona. Decídete a perdonar. Y si te das cuenta que también necesitas el perdón de Dios para poder tener una relación personal con Él, y no hablo de religión, hablo de relación con Él, entonces busca a Dios. Pídele perdón y acéptale en tu vida.
Espero que este mensaje sea de bendición para ustedes. Dios les bendiga. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Así vamos a... Sí, yo tengo un comentario. Ahorita que hablabas de Sí. esto del perdón y cómo, pues a final de cuentas termina afectándonos a nosotros mismos. Hace algún tiempo yo leí que cuando uno sigue guardando esos rencores, cuando uno no supera esas ofensas que hemos tenido de los demás y sigues rumiando esa acción, esa ofensa, pues obviamente vas alimentando cada vez más ese rencor. Sí. Tu cuerpo lo somatiza de forma tal que Así todos es. los rencores que uno guarda se convierten en cáncer. Literalmente te da cáncer por guardar rencor. Así Cuando yo es. leí eso, me impactó tanto y bueno, yo siempre he tenido mucho miedo de que me dé cáncer alguna vez en la vida. Entonces, cuando yo leí eso, dije, ok, no vuelvo a guardar rencor jamás, no importa lo que me hayan hecho, no importa lo que haya pasado, no quiero eso en mi vida, ¿no? Y sí es cierto, o sea, cuando tú empiezas a pensar en cómo esos rencores que tú guardas solamente te afectan a ti, porque, y además eso luego la gente no lo entendemos. Tú guardas ese rencor y a quien le afecta es a ti porque la gente sigue su vida. Bien lo dijiste tú, a veces no se dan cuenta ni siquiera que te ofendieron, o a veces pues sí se dan cuenta, pero pues a lo mejor no hicieron o dijeron lo que haya sido con el afán de ofenderte, sino a lo mejor es La forma en que tú lo percibiste. ajá, es algo que tú necesitabas decir, es algo que tú así sientes que es, y pueden ser cosas tan sencillas como, ay, es que ese color no te va nada bien, deberías vestirte mejor con otro color. Y con eso, o sea, algo tan trivial como eso puede desatar la furia de alguien más y entonces, pues obviamente quien dice, pues ese color no te va bien, pues te lo dice con el afán de que mejores, ¿no? Te está dando una opinión de algo que te puede ayudar a verte y sentirte mejor. Y si tú lo tomas por otro lado, bueno, por eso ya guardas rencor toda la vida y pues bien lo dijiste tú, al final de cuentas al único que termina afectando, pues es a ti, ¿no? Así Entonces es. creo que son puntos importantes para tomar en cuenta y como dices tú, perdonar, ¿no? Así es. Y muchas Esto que veces dices es también, muy, muy cierto. muchas Muy veces también cierto. es que, ¿cómo voy a perdonar yo si el que me ofendió fue el otro? El otro es el que tiene que venir a pedirme perdón, yo no. Y hasta que el otro venga y me pida perdón, entonces lo perdono yo. Y eso Así lo es. voy a considerar. Ujú. Así es, tienes toda la razón. Hay estudios muy serios al respecto de cómo influyen las emociones en el desarrollo de enfermedades en el cuerpo, y muy diversas, ¿no? Pero sí algunos tipos de cáncer se relacionan directamente con esto, ¿no? Además de algunas otras enfermedades, como decía. Es algo muy cierto. Y es algo que platicaba yo hace poco estaba viendo a una psicoterapeuta, bueno, platiqué con ella 2 veces, saben, parte del proceso del diagnóstico que recibí de cáncer en mayo, pues entonces tuve que buscar alternativas, ¿no? Y entonces una de esas alternativas fue ver una psicoterapeuta y platicaba con ello precisamente esto, de cómo afecta a nuestra salud física el guardar todos esos sentimientos negativos. Y afecta nuestras actitudes, nuestras decisiones, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de relacionarnos con otros. Afecta muchas otras cosas. Y la solución es tan sencilla que parece increíble. Porque la solución es perdona. Y sigue adelante. Perdona y sigue adelante, ¿no?
Y entonces ella decía, sí, efectivamente, así es. Y no hay muchas, no hay que darle muchas vueltas al asunto, ¿no? Es la mejor solución que tenemos para muchas cosas en nuestra vida. Así es, tienes toda la razón. ¿Alguien más? Yo, Sí, Arturo. Gil, fíjate que todo esto que dicen es muy cierto, ¿no? Todo este coraje, todo este rencor que uno tiene se somatiza. Yo me acuerdo que cuando estaba trabajando tenía muchos problemas con un compañero y desde antes de llegar al trabajo ya me había yo peleado con él no sé cuántas veces. Y lo único que pasaba, se me subía el azúcar, se me subía la presión y el otro andaba como si nada. Hasta que un día dije, pues ya estuvo bien, no voy a hacer caso, voy a hacer lo que tengo que hacer y se acabó. Si hay algún problema, pues ya veremos qué pasa. Problema obviamente de trabajo. ¿Qué pasa? Yo tengo cómo justificar mi trabajo, cómo hice, a qué horas hice lo que tenía yo que hacer y si sale algún problema, pues que vean los horarios y nada más. Y desde entonces fíjate que cambió todo. Me sentí más tranquilo, ya más controlado, ya dejé porque era yo el Batman del hospital. Porque alguien decían algo, ahí iba yo a protestar luego, aunque no era cosa mía, pero ahí iba yo a protestar. Entonces dejé de hacer todo eso y me sentí mucho mejor, mucho más tranquilo. Lo único que sí, que soy muy rencoroso, eso sí, guardo mucho ese coraje que hay. Y sin ir más lejos, hoy estuve soñando con esa persona. ¿Sí? Hoy estuve soñando con esa persona y sentía yo un coraje, pero como no te imaginas, aunque Pues no a lo lo mejor no fue casualidad que soñaras hoy con él y que al mismo tiempo tuvieras este mensaje el día de hoy. Exacto. Sí, fíjate. Y sentía yo ese coraje, ¿no? No lo manifestaba yo porque no sé, soy muy agresivo. Yo soy muy agresivo para contestar, para cosas. Y a veces hasta con ganas de golpear. Claro. Pues ahora tienes algunos tips que te pueden ayudar para ir superando, esto. Y te digo, y eso, pues ahorita ya con el paso del tiempo, pues ya como que se me ha ido quitando un poquito todo esto, ¿no? Pero sí es muy cierto, somatiza uno mucho todo esto y el que se hace daño es uno. Uno es el que se hace daño y el otro anda como si nada. Claro. Eso era todo. Los oncólogos que estuve viendo, los tres me preguntaban, ¿qué es usted muy enojón? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Pero buscaban la manera de llegar a lo que sentía, a mis emociones. Y ahora entiendo por qué, ¿no? Pero buscaban por ahí el asunto también, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Arturo. ¿Alguien Había más? escuchado también un comentario que decía que el rencor es como tomarte tú un veneno y esperar que le haga efecto al otro. Ajá, sí. Entonces, así es. Yo, bueno, Gilberto. Sí, Perdona, Lilian. Jess. Continúa. Adelante, Lilia. Gracias. Yo quiero compartirles una experiencia que viví hace ya, pues, bastantes años. Resulta que nos estaban extorsionando diciéndonos que uno de mis hijos lo tenían secuestrado y estábamos realmente desquiciados, mi esposo y yo. Y lo único que yo recuerdo que hacía era pedirle a Dios que todo fuera una falsedad, que no fuera cierto, pero no localizábamos a mi hijo. Esta llamada telefónica que entró fue a las 2:30 de la tarde y eran las 10:30 de la noche y no dábamos con mi hijo. Y realmente esta situación, pues cada momento era más fuerte, más estresante, a grado de que mi esposo salió corriendo a vender el carro que teníamos
a la primera agencia que encontró y que le diera lo más que se pudiera para poder hacer el cambio, ¿no? de la vida de mi hijo por dinero y lo que nos pudieran prestar la familia. Finalmente yo recuerdo que lo único que le pedí a Dios, que esto sea mentira, Dios mío, por favor te lo suplico, que mi hijo aparezca. Ya aquello de las 11 de la noche, mi hijo aparece, llega a la casa, es que me metí a la biblioteca, el pasaje fue muy largo y nosotros estábamos aquí, la familia, hechos un nudo. No únicamente los que vivimos aquí en esta su casa, sino también mis hermanos, estábamos todos muy alterados. Y lo único que hice, Dios, gracias. Gracias por devolvérmelo, gracias por decirme que esto fue una mentira. Dime de qué manera yo compenso que me regreses a mi hijo así, que me des el sosiego. Dímelo con toda claridad, Dios, porque a veces soy necia y no entiendo tu mensaje, tu palabra. Dime qué tengo que hacer. Al día siguiente, uno de mis cuñados pasa cerca de la agencia donde mi esposo había llevado el auto y le pregunta el dueño del local, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué yo vi a su cuñado tan alterado, a su concuño tan alterado y aceptó lo que yo tenía aquí en caja? Y le explicó lo que había sucedido. Y dice, ¿me puede dar la dirección de ellos, de su cuñada, de su esposo? Sí, si quiere yo los llevo. Lo trajo al señor a la puerta de la casa. Y le dice a mi esposo, y yo estaba con él, le voy a devolver su carro, en cuanto usted tenga el dinero, me lo regresa. Porque sí habíamos hecho depósitos en la cuenta que nos habían exigido. Y yo le doy las gracias al Señor y le digo, dígame de qué manera lo puedo agradecer. No, dice, pues es una circunstancia que está fuera totalmente de nuestras manos y agradezco que yo haya podido ser un instrumento para poderles ayudar y tranquilizar su ánimo en esta situación tan delicada que estaban viviendo. Sí, Señor, lo agradezco, pero dígame de qué manera. Yo quiero saber de qué manera puedo yo agradecer. Lo insistí 3 veces y él me contestó, está bien, lo que yo le voy a pedir es que busque 2 personas que la hayan lastimado mucho, la hayan ofendido mucho, que no haya podido perdonar y vaya con ellas y usted pídales perdón. Yo le dije, ¿cómo yo les voy a ir a pedir perdón si ellos fueron los que me ofendieron, me lastimaron? Y por supuesto que las tenía yo en mi mente, esas 2 personas. Pídales perdón, porque si algo le hicieron a usted, es porque usted también respondió o hizo por antelación algo que los hirió y los lastimó demasiado. Es lo único que le estoy pidiendo. Yo recordé que un día antes le pedí a Dios que me dijera qué hacer para agradecer la bondad de tener a mi hijo con vida y sin ningún riesgo. Y tuve que asumir esa responsabilidad y fui a casa de estas 2 personas que eran ajenas y les pedí perdón por aquello que desconocía o no quise entender que había hecho en algún tiempo. En ambos casos me sorprendí de una forma de verdad impresionante. Ambas personas me abrazaron y rompieron en llanto. Uno de ellos me dijo, quien la ofendió, quien la lastimó fui yo, usted no tiene nada de qué pedirme perdón y al contrario le agradezco que me dé la oportunidad de resarcir mis daños. En verdad me quedé sorprendida, liberé tantas cosas que tuve cargando durante varios años y a partir de ese momento y de la enseñanza que Dios me dio a través de toda esta vivencia, he aprendido sí a dejar. Soy ser humano, me enoja, me enfada, me lastiman y a veces no quiero perdonar, pero me obligo a perdonar. Me obligo
me obligo porque me pongo en los zapatos de aquella persona y digo, algo posiblemente lo lastimé, algo dije y ni siquiera caí en cuenta en el momento y tengo que pedirle perdón a esta persona aunque no esté físicamente y me perdono por mis errores. Este ejercicio me ha costado mucho trabajo, pero creo que he ido avanzando en estas circunstancias, pero a lo que voy es esta enseñanza que Dios me dio, pues la quería compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Lilia. Ahí podemos ver un ejemplo de que cuán grande es el poder sanador del perdón, ¿no? Así es. Muy bien. ¿Alguien más? Tenemos un comentario en el chat. Sí. Dice, el perdón es liberador para uno mismo. Hay que perdonar a quien creamos que tenga que ser perdonado, pero también hay que perdonarnos a nosotros mismos por haber permitido un maltrato, por haber tomado una mala decisión, por no haber actuado por lo que sea que tengamos que perdonarnos. Perdona a otros, pero sobre todo, perdónate a ti mismo. Es muy importante. Sí, así es. Así es. Yo, Gilberto. Es parte. Sí, sí, Carlos. Sí es muy liberador y es importante digamos, el perdón y el ofrecer perdón a nuestros semejantes, pero creo que más importante es cómo estamos con relación con Dios. Muchas veces, en algunos sentidos, podemos tener recriminaciones a Dios por alguna circunstancia. Y la relación con Dios es lo más importante. Si no tenemos una buena relación con respecto a Dios, es complicado hacer las cosas hacia abajo. En los dos sentidos, uno pedirle perdón a Dios por todo lo que hemos hecho y aceptar a Dios como nuestro Salvador. Porque los que le hemos fallado a Dios en cualquiera de las circunstancias es nosotros a Él, no Él hacia nosotros. Y el perdón o la relación que debemos de tener, digamos, primero y presentes con Dios. Y de ahí se derivan o pueden derivarse todas las demás cosas. Lo más importante es nuestra relación y nuestro enfoque con Dios, porque de ahí depende la vida eterna, no la vida en la tierra. Sí, yo creo que ambas, ¿no? Bueno, obviamente la vida eterna también impacta nuestra vida aquí. Pero tienes razón, cuando nosotros experimentamos el perdón de Dios, nos es más fácil perdonar. Porque ya sabemos por experiencia ese perdón sanador que Dios trae en nuestra vida y nos es más sencillo poder entender a los otros y dar esa gracia, digámoslo así, como yo la recibí, ¿no? Si yo por gracia fui perdonado, por gracia también otorgo el perdón, ¿no? Es más fácil. Sí. De hecho, hay un libro. Tenemos aquí otro comentario en el chat. Sí. Dice, el perdón es la ruta más corta hacia Dios. Si estás aferrado a no perdonar a alguien o incluso a ti mismo, perderás la alegría que Dios quiere que tengas. Déjalo ir. Joyce Meyer. Joyce Meyer es pastora y fue violada por su padre. Tuvo la oportunidad de perdonarlo y su padre fue convertido. Ya lo dice el Padre Nuestro también, ¿no? Debemos perdonar, ¿no? Cuando nos acercamos a Dios. Así es. Quiero hacer nada más. En el punto 7 que refieres, buscar a Dios, sí, a veces nos cuesta mucho trabajo perdonar. A veces decimos, solo Dios es el que perdona. Yo no puedo. Dios es el que perdona. Pero sí es cierto, cuando lo buscamos y reconocemos todo lo que Él nos ha perdonado, pues es más fácil. Y sobre todo si reconocemos que si experimentamos más que reconocer, es experimentar que Dios no solo te perdona, también te transforma y te da esa fuerza que necesitamos para perdonar. Además también nos ayuda a ser conscientes, a ser humildes para poder reconocer nuestra condición de pecador y que todo lo que Él nos ha perdonado
pues igual tenemos que aplicarlo para con los demás. Yo cada que siento así como que hay un rencorcillo por ahí o un coraje, un enojo contra algo o contra alguien, viene a mi mente precisamente esa frase del Padre Nuestro, ¿no? Perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces lo pienso al revés. Bueno, si yo no perdono, tampoco Dios me va a perdonar. Entonces es uno de los más grandes beneficios. Si yo quiero el perdón de Dios, también tengo que otorgar el perdón a los demás. Y otro comentario es, bueno, ¿qué hay con respecto al perdón a uno mismo? ¿Cómo poder ejercer ese perdón hacia uno mismo? Voy a separar mi respuesta en dos. La primera, sí, en cuanto a nuestra vida cristiana, es el perdonar, es una demanda que Dios nos hace. De hecho, la Biblia lo establece como un mandato, que debemos perdonarnos unos a otros. En nuestra vida cristiana, esto no es una opción, es algo que Dios nos demanda. Y si Dios lo demanda es porque tenemos la capacidad de hacerlo. No así en cuanto corresponde a la salvación, porque la salvación no tiene condición. La única condición para obtener la salvación o el perdón de Dios en términos generales, digamos, simplemente es la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, dice el apóstol Pablo. Entonces, en cuanto a la salvación, el único requisito es tú debes confiar en que Jesús murió por ti y que Dios te perdona. Punto. En tu vida cristiana, una vez que la inicias, pues entonces sí, el perdón se convierte en una acción que tú debes llevar a cabo como un mandato de Dios. Y en cuanto al perdón a nosotros mismos, ¿sabían ustedes que es más fácil perdonar a otros que a nosotros mismos? Resulta mucho más complicado el perdón a uno mismo, porque tiene que ver con muchas cosas en nuestra vida. No voy a hablar ahorita de todas ellas, pero tiene que ver muchas de las veces incluso con la propia autoestima, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los pasos para entender que debes perdonarte? Bueno, uno, considera que si Dios te perdonó, entonces vale la pena perdonarte tú. Tú vales la pena tanto para Dios que Él estuvo dispuesto a dar su vida por ti. Entonces, vale la pena que tú te perdones. Dos, debes entender que no eres perfecto o que no eres perfecto. Y que entonces, pues, dada esa imperfección, pues cabe la posibilidad de que cometas muchos errores. Algunos con intención, otros sin ella, pero los cometes. Reconócelos. Reconoce esos errores y decide hacer algo al respecto. El perdón a nosotros mismos está relacionado con nuestra capacidad de poder cambiar lo que hicimos. Directamente relacionado. Entonces, haz algo al respecto. Pon manos a la obra en hacer algo al respecto. El otro día recibí una carta de una joven que me decía cuán pocas cosas se sentía, en resumen, ¿no? Me decía muchas cosas, era varias hojas y me decía varias cosas. Entonces, pero se resumía en que no sentía que era mala hija, mala compañera, mal estudiante, mal todo. Y eso obviamente le hacía sentir muy mal consigo mismo. Entonces, en vez de decirle, oye, no, mira, debes cambiar tu forma de sentir, tu forma de pensar, no, lo que le dije, mira, ¿sabes qué? Voy a asumir que esto es cierto. Voy a asumir que esto realmente es así. ¿Y sabes cuál va a ser la tarea? Vas a hacer algo al respecto. Vas a hacer algo que realmente valga la pena para que estas cosas cambien. ¿Eres mala hija? ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Eres mal estudiante? Bueno, ¿qué vas a hacer al respecto? En la medida que ella empezó a aplicar cosas prácticas para cambiar esto, su sentimiento por sí misma cambió. Y le fue más fácil poder perdonarse.
Entonces, es un proceso y cuesta trabajo, sí, pero se puede lograr. Entonces, vales la pena, Dios te ama lo suficiente como para dar su vida por ti, vales la pena, reconoce que no eres perfecta, reconoce los errores que hayas cometido, si es posible, escríbelos y decide perdonarte. Vale la pena vivir con paz. Entonces, no te pierdes la bendición de vivir. Y el no perdonarte te roba la dicha que Dios quiere que tengas. No sé si quedó clara la idea, pero hay algunos puntos que te pueden ayudar a perdonar. Yo quiero hablar. Sí, ahora. Tengo 3 preguntas. Bueno, lo primero es, me llamó la atención que en el orden que pusiste a Dios al final. Sí. Me llama eso la atención porque para mí sería la primera. Bueno, ahorita me dices tú por qué. Y la segunda es, habías comentado creo en unas sesiones anteriores que no habláramos con personas o no sé si malinterpreté, de lo que sentíamos o de los corajes que teníamos, o que no era bueno hablar con otras personas de lo que tú sentías. O no sé si no entendí bien esa parte. Ajá. Y la tercera es, me crea ahí conflicto el que dices, no creas que perdonar significa olvidar. Ahí creo que, bueno, para mí es como contradictorio, porque yo tenía esa idea, ¿no? De que si tú perdonas a alguien, es porque ya olvidas lo que te hizo. Entonces, esas 3 cosas tengo duda. Ok, vamos a comenzar como la tercera. ¿Quién sinceramente olvida cuando perdona? Todos nosotros hemos perdonado a alguien. Yo no. ¿Quién olvida? Nadie. Pues al menos que tengamos alguna enfermedad, nadie. Claro. Nadie. ¿No? Más bien es recordar sin dolor. Exactamente. Hay que recordar sin dolor. ¿No? Siempre va a estar ahí. Olvidar es una cosa muy distinta a perdonar. Puedes recordarlo, pero sin dolor, como bien dice Ruth. Entonces, puedes borrarlo de tu mente, no puedes. Si te duele, todavía no perdonas. Exactamente. Pero ¿qué pasa cuando lo recuerdas y ya no te duele? ¿No? Entonces, por eso decía yo que son 2 cosas diferentes, ¿no? Nadie va a olvidar algún mal evento. Nadie. Aunque lo perdones. Pero el asunto está en perdonar, no en olvidar, ¿no? El otro, sí hablaba que no andes comentando con todo mundo acerca de lo que sucede, efectivamente. No tienes por qué andárselo contando a todo el vecindario, a todos los amigos, a todos los compañeros de trabajo, no. A eso me refiero, con que no lo platiques con nadie. Pero si requieres de alguien con quien hablar, pues busca a alguien maduro, decíamos, que sea una persona madura, confiable, como nos dice la Biblia, una persona íntegra con quien te puedas acercar, que de manera imparcial pueda darte su punto de vista. O que busques una consejería profesional. Eso es lo que decía, ¿no? Sí, obviamente hablar con alguien de confianza te puede ayudar a desahogar, ¿no? Pero no que lo andes publicando por todos lados, eso no ayuda, ¿no? Y la otra, ¿por qué puse al final el perdón de Dios? Porque quería ver primero los puntos que nos hablan acerca de la importancia del perdón y qué es el perdón. Y luego resaltar el perdón de Dios como el perdón supremo. Porque es el perdón incondicional, decía yo, es el amor, de amor
que Dios te ofrece por gracia, sin ningún requisito. El perdón de Dios es obviamente ligado a la salvación, en este caso, del que estoy hablando. Es como si tú tuvieras, vamos a suponer que tú compraras un boleto de lotería y te la ganaras, pero no la cobras. Ahora, yo pregunto, ¿qué pasaría? ¿Realmente es tuyo el premio? Pues no, no es tuyo hasta que no lo cobres. Mientras tanto, sigue en poder del banco o del lugar donde te está la lotería. Así es el perdón de Dios. El perdón de Dios tiene el nombre de todas las personas ahí escrito. Está listo para cuando llegue alguien y diga, Señor, vengo por el perdón que tú tienes para mí. Cuando cobras ese boleto, entonces es tuyo, no antes. Aunque el perdón está listo. La Biblia dice que Jesús murió por todos. ¿Sí? Mas Dios muestra su amor para con todos, ¿no? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor es para todo el mundo. Pero, ¿quiénes gozan del beneficio del perdón y del amor y la salvación de Dios? Los que están dispuestos a cambiar el boleto. Nada más. Oye, pero yo voy a un grupo cristiano. Oye, pero yo voy a una iglesia cristiana. Oye, pero yo... Sí, qué bueno. Pero si no has cambiado tu boleto, no puedes gozar del beneficio del perdón, la salvación y el amor de Dios. Entonces, por eso lo puse al final, porque quería resaltar esto, ¿no? De que el perdón de Dios es el perdón supremo y que una vez que lo aceptamos, nos es más fácil poder concederle perdón también a otros, ¿no? Ok. Thanks. Sí. ¿Alguien más? Muy bien. ¿Una persona más? ¿No? Muy bien. Pues entonces, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. Les agradecemos su participación en todas estas mensajes que tuvimos y espero nos puedan seguir acompañando. Como decíamos, el grupo tiene la meta, la intención, el deseo de poder compartir el Evangelio de Jesús con todos y de que si ustedes se reúnen con nosotros, apoyarles en su crecimiento espiritual y en el conocimiento de la palabra de Dios. Nuestra misión es dar cursos bíblicos, compartir el Evangelio. No nos interesa formar grupos religiosos. Eso no es parte del plan de Dios. La iglesia la establece Él, no nosotros, ¿no? Él es el Señor de la iglesia, no nosotros. Entonces, pues estamos a sus órdenes y en cualquier cosa que les podamos servir, lo haremos con mucho gusto. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Les mando un fuerte abrazo a todos y a cada uno de ustedes, deseándoles que la pasen excelente este día, ¿no? Y si no hay otra cosa, le voy a pedir por favor a Octavio si nos despide con una oración de salida, por favor. Una vez más, Señor, muchas gracias por este tiempo que nos permites tener contigo, escuchar tu palabra, atesorarla profundamente en nuestros corazones. Y Dios, te pedimos por nuestra iglesia que tú la bendigas, la hagas prosperar. Seamos obedientes a ti, Señor, que sigamos tu voz, escuchemos tu llamado y cuando tú nos llamas a acercarnos a ti, así sea, Señor. Gracias por las personas que nos escuchan, gracias por hermanos que también no están, pero que sabemos que están pues de corazón cerca de nosotros, Señor, y te pedimos porque tú nos bendigas, nos despidas de esta predicación del día de hoy, pues con tu amor, con tu bendición y con tu manto sobre nosotros, Señor. Muchas gracias, te pido por cada uno de mis hermanos que los guardes, los cuides y los bendigas en lo que tengan que hacer en sus actividades, en su vida diaria, Señor, y pues que toques los corazones de cada uno de nosotros para seguirte buscando
con eso, con todo nuestro corazón. Gracias, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias, Padre. Amén. 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 Que Dios les bendiga, que tengan excelente domingo. Si Dios permite, nos vemos el próximo. Gracias. Gracias. Bye. Saludos. Gracias a todos. Buena semana. Hasta luego, saludos a todos, cuídense mucho. Gracias, igualmente. Gracias, igualmente para todos. Que estén bien. Gracias. Saludos. Saludos. Besos. Bye, bye. Bye. Bye, Ivonne. Bye. Bye.